Hola, ¿cómo están? Les damos la más cordial de las bienvenidas a todos los que están viendo esta nueva reunión del grupo de jóvenes adultos, ahora en un formato digital a través de nuestro canal de YouTube. Y si tú nos estás mirando por primera vez y es primera vez que vienes a una reunión de jóvenes adultos en su formato online, te damos la más cordial de las bienvenidas, que el Señor te bendiga y espero que podamos disfrutar juntos de todo lo que vamos a conversar hoy con respecto a la serie de la Carta a los Filipenses, que es la serie que estamos estudiando durante estas semanas. Quiero partir recordándoles que tenemos una agenda semanal, la cual ustedes pueden disfrutar a través del canal de YouTube de nuestra iglesia. Ustedes entran al buscador, ponen Iglesia Unión Cristiana o Unión Cristiana, se suscriben al canal si lo desean y les van a llegar todas las notificaciones con todas las actividades, con devocionales, predicaciones y toda la actividad que se realiza durante la semana, las cuales parten el día lunes a las 18 horas con un estudio bíblico a cargo del pastor Brian Ochi. Los días lunes, de forma gratuita y libre, tenemos estudio bíblico a través del canal de YouTube de nuestra iglesia. Los días miércoles tenemos una tarde de alabanza con el pastor Claudio Fuentes. Sabemos lo importante que es alabar juntos al Señor. Así que si quieres cantar al Señor, lo puedes hacer. Claudio hace un live a través de la plataforma y pueden disfrutar en directo de las canciones que él tiene preparadas para que cantemos al Señor. Así también los días jueves a las 18 horas hay una reunión de oración, también por YouTube, a cargo del pastor Luis Miguel Guzmán. Entonces tienen estas tres distintas actividades, las cuales ustedes pueden ir visitando y disfrutando, y si no alcanzan a estar en ese horario, quedan grabadas en el canal y las pueden disfrutar después sin ningún problema. Les recordamos también que seguimos apoyando a nuestra iglesia y a nuestros hermanos que están en necesidad a través del Ministerio de Misericordia. Van a ver los datos que ya están saliendo en pantalla, donde ustedes pueden comunicarse con la persona que está a cargo y manifestar o preguntar de qué forma pueden colaborar, que puede ser a través de dando alimentos u ofrendando y por supuesto orando al Señor por aquellas personas que necesitan apoyo en estos momentos tan difíciles. Y les recordamos que todos los viernes a las 20 horas tenemos nuestra reunión de jóvenes. Es importante que ustedes reserven ese tiempo, que lo podamos ver en directo, que podamos estar constantemente exhortándonos y estudiando la palabra del Señor. Chiquillos, les dejo un gran abrazo a todos los que se están conectando, un gran saludo. Y ahora le doy el pase a la Tuquita, que nos va a dar la lectura bíblica y va a orar también por el Jonah que trae el tema el día de hoy. Nos vemos, chiquillos, que el Señor les bendiga. Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les recuerdo que como jóvenes adultos estamos estudiando la Carta a los Filipenses. Así que ahora los invito a que puedan sacar sus Biblias y leamos todos juntos el capítulo 1, versículos del 12 al 26. Y dice así: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación,
conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Hoy el tema lo va a dar el Jonah, así que vamos a orar por él, ¿ya? Señor, te damos tantas gracias porque tú eres nuestro Salvador, eres quien nos rescataste, gracias por haber derramado tu sangre en la cruz por cada uno de nosotros y habernos hecho tus hijos. Te damos toda la honra, te alabamos, Señor, tuya es la gloria, y te queremos pedir que tú sigas transformando nuestra vida a través de tu palabra, que en este tema que el Jonah nos trae, que tú nos puedas seguir transformando nuestra mente, nuestra manera de hablar, de actuar, y que tú nos sigas haciendo las personas que tú quieres que seamos, que podamos poner en práctica día a día tu palabra. Te rogamos, Señor, para que no estemos distraídos y podamos realmente ponerle atención a tu palabra ahora. Dejamos todo en tus manos, confiamos en ti a pesar de las circunstancias. Tú eres nuestro refugio siempre y gracias por eso. En el nombre de Jesús, amén. Hola chiquillos, ¿cómo están? Un gusto tenerlos un viernes más, donde podamos juntos alabar el nombre del Señor, orar juntos, conocerle un poco más a Él por intermedio de su palabra, donde podemos juntos meditar en su palabra. Y en verdad es un tiempo de poder glorificarle a Él. Los quiero invitar, hoy día me toca el tema a mí, así que estoy muy asustado. No, pero que el nombre del Señor sea glorificado en medio de todo esto, que pueda hacer esto como así, este tema ha impactado tanto en mi vida, también puede impactar la suya. Como bien saben, estamos en una serie el cual está en la carta a los filipenses. Ya este es el tercer tema a la carta que estamos haciendo como grupo de jóvenes. El primer tema lo dio Pablito hace 2 viernes atrás. La semana pasada fue 3 viernes atrás. La semana pasada fue la Ale, dándonos los primeros versículos del capítulo 1, y hoy día a mí me corresponde seguir con este capítulo 1, donde Pablo le está escribiendo a la iglesia en Filipos, ¿cierto? Haciendo una introducción, resumen un poco de lo que nos hablaban los chiquillos. Pablo estaba en la cárcel escribiendo esta carta. En la cárcel, no digamos que estaba muy cómodo, en una cárcel de 5 estrellas, sino que era un lugar, ¿verdad?, muy desagradable. Era un lugar despreciable donde se encontraba. No voy a profundizar más, porque si quieren profundizar más, los dejo invitados a que vean los videos anteriores, porque están muy buenos y también el Señor nos habla por intermedio de ellos. ¿Y qué nos dicen? Pablo estaba en un lugar muy malo, estaba encarcelado, pero a pesar de todo esto, la mirada de Pablo no estaba en las cosas que él estaba viviendo físicamente. La mirada de Pablo estaba puesta en el Señor, estaba puesta en Cristo. Y esto también nos hablaba la Ale la semana pasada, ¿cierto? Donde nos explicaba cómo Pablo le escribe esta carta a los filipenses, y donde nosotros podríamos pensar, no, va a escribir puras penurias, todo lo que ha vivido, puras cosas tristes tal vez. Podemos ver un Pablo lleno de gozo. Y vemos un Pablo lleno de gozo, ¿por qué? Porque su mirada estaba en Cristo, porque estaba muy agradecido del crecimiento espiritual que él estaba viendo en su hermano filipense, y donde también podemos ver a él orando por sus hermanos, siendo que quizá nosotros pensaríamos, yo soy el que necesito oración, estoy pasándola súper mal, pero en verdad podemos ver a Pablo orando por sus hermanos, podemos ver a Pablo
exhortándolos también a poder vivir para Cristo. Es así como llegamos al pasaje que leímos hoy, que se encuentra en Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 26. Al tema de hoy yo le puse por nombre: el verdadero gozo es vivir para Cristo. Podemos ver, como sabemos, Pablo estaba en la cárcel, él igual estaba, o más que él, los hermanos en Filipos, o incluso otros hermanos, igual podían haber estado preocupados pensando: pucha, ¿y qué va a pasar? ¿Lo irán a soltar? ¿Irá a quedar libre? ¿O irán a condenarlo? ¿Qué irá a pasar con Pablo, cierto? Pero ¿qué es lo que vemos en Pablo? En Pablo vemos que yo creo que una de las cosas que menos le importa es saber qué va a pasar con él. Podemos ver cómo lo que él está expresando en su corazón es lo que el Señor está haciendo en su vida y lo que el Señor está haciendo con su vida. Él no le importa si él está cómodo, si está incómodo, si está sano, si está enfermo, si tiene X comodidad. En verdad lo que a él le importa es que el Evangelio está siendo predicado. Y así es como los vemos en los primeros versículos que leímos el día de hoy, que vamos a dar lectura, que dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Lo primero que Pablo nos señala es que Cristo está siendo anunciado. No nos dice, pucha, igual estoy pasándola más o menos, pero igual el Señor está siendo anunciado. Dice: mire, lo que yo estoy viviendo ha redundado para bien, así que vamos súper bien. Todo ha resultado para el progreso del Evangelio. ¿Y qué es lo que podemos ver con esto? Podemos ver qué es lo que verdaderamente hay en el corazón de Pablo. Podemos ver que a él no le importa lo que está sufriendo, él no le importa si él va a ser libre o va a ser condenado. A él lo que le importa es si lo que él está viviendo va a traer progreso para el Evangelio. Y es así como podemos ver que el Evangelio es lo más importante para su vida. Y pensemos nosotros, ¿qué nos hubiéramos preguntado nosotros? ¿O qué hubiéramos escrito nosotros? Nosotros hubiéramos, a lo mejor los más cristianos hubieran escrito: ha sido un tiempo muy difícil, no sé, pero Dios es soberano, así que sé que me va a librar de esta. Yo sé que el Señor me va a librar de esta porque Dios es bueno y cuida a sus hijos. Ya, a lo mejor sí puede haber una respuesta más cristiana que esa, pero vemos como muchas veces nosotros igual somos súper egocéntricos versus que vemos en el corazón de Pablo. Pablo no estaba preocupado por lo que él vivía. Pablo solo ama a Dios. Solo vemos cómo Pablo murió a él mismo, como Pablo ya no vive, sino que ahora lo único que le importa es que el nombre de Cristo sea anunciado y glorificado. ¿Cómo fue la pregunta de Pablo? Podemos ver en Pablo un corazón centrado en Cristo, y lo importante era la expansión del Evangelio. ¿Y cuál fue la respuesta a la pregunta de Pablo? Pablo estaba preguntándose si en verdad lo que él estaba viviendo estaba impactando con el Evangelio, y podemos ver que efectivamente pues, el Evangelio estaba siendo anunciado. El nombre del Señor estaba siendo proclamado entre medio de todo lo que los que estaban en ese lugar. Todo el pretorio estaba siendo testigo de Pablo. Podemos ver muchos ejemplos en el Antiguo Testamento en donde vemos un caso similar, donde hay personas que por un mal que están viviendo, finalmente Dios los torna en un bien, y no en un bien cualquiera, sino que un bien con un propósito mucho mayor. Podemos ver, por ejemplo, la historia de José, que es vendido por sus propios hermanos como esclavo. Posterior a esto, no le voy a contar toda la historia de José, pero posterior a esto, después de ser vendido como esclavo, termina en la cárcel muchos años, y podemos ver, pucha, pobre José. Pero si lo vemos desde afuera, si vemos cómo el plan completo, cómo el Señor utilizó al mismo José para salvar su vida, y no tan solo su vida, sino que permitió todo esto también para salvar a todo un pueblo. Dios tenía un plan mucho mayor. Podemos ver también esto, no sé, en la iglesia primitiva, por ejemplo. Podemos ver cómo son perseguidos, hay una persecución contra ellos,
pero vemos cómo la iglesia, finalmente, al salir arrancando cada uno por su lado, finalmente terminan esparciendo el Evangelio. El Evangelio termina siendo expandido por todos lados. También podemos ver aquí el trabajo del Señor, cómo el Señor está obrando mucho más profundo de lo que nosotros podemos ver. El mismo ejemplo de Jesucristo. Jesucristo quien no solamente vino a la tierra, sino que sufrió por culpa de nuestro pecado. Jesucristo quien vivió todo lo que vivió injustamente, sin tener nada que pagar él, porque él no era culpable de nada, no era culpable de pecado y tuvo que morir por nosotros. Pero había un plan aún mayor. Había un plan mucho más grande, que era que el nombre del Señor, en su nombre, ahora nosotros podíamos ser salvos. En su nombre ahora nos dio una posibilidad de poder tener nuevamente comunión con el Padre. La historia de Pablo no es tan distinta. En la historia de Pablo podemos ver cómo sufrir a su carne, todo lo que él estaba viviendo, en verdad se estaba convirtiendo en gozo. Y ya no se estaba convirtiendo en gozo simplemente porque estaba en unas mejores condiciones físicas, sino que porque el Evangelio estaba siendo predicado. Ahora todo el pretorio, toda la cárcel, toda la guardia ya podía haber escuchado de Jesús el Salvador. El Señor lo había llevado ahí para predicar y él estaba contento porque eso había sido de bendición para toda la cárcel, que ahora podía escuchar del Señor. Y no tan solo podían oír a Pablo, sino que también ahora podían verle, cómo se comportaba como un verdadero cristiano, cómo a pesar de todas las circunstancias en las que él se encontraba, todo lo que él estaba viviendo, a pesar de todo esto, su fe no decaía. Entonces, podíamos ver cómo a pesar de las circunstancias en las que Pablo estaba viviendo, su gozo era aún mayor. Porque ver la obra de Dios en el corazón de todas esas personas, ese era el deleite de Pablo. Y el Evangelio seguía siendo anunciado. Así como podemos pasar a los siguientes versículos, donde Pablo le escribe: a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar las palabras sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pablo continúa contando que sus propias prisiones resultaban en expansión del Evangelio, que lejos de que sus prisiones atemorizaran a los cristianos de salir a predicar, al contrario, les daban un nuevo ánimo, lo fortalecía para poder salir y predicar el Evangelio. Y aquí es donde podemos ver que Pablo nos nombra que hay dos bandos, y ahí quiero hacer un pequeño paréntesis, donde nos habla que hay dos bandos, unos que anuncian por contienda y otros por buena voluntad. Y quiero que entendamos que aquí Pablo, cuando dice en el versículo, y vamos a leer nuevamente el versículo, dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando nuevo ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar sin temor. Algunos a la verdad por predicar a Cristo por envidia y contienda, y otros por buena voluntad. ¿Qué quiere decir con esto Pablo? Que los que estaba predicando eran hijos del Señor. Algunos de estos hijos del Señor, que él llama hermanos, acordémonos que Pablo en otras cartas, cuando hace alusión a falsos profetas o a personas que no son seguidores verdaderamente de Dios, falsos maestros, les llama perros o de alguna otra forma. En este caso Pablo los llama hermanos, quiere decir que son hijos del Señor, pero que había una motivación errada en sus corazones. Pero lo importante, dice, que el Evangelio estaba siendo predicado. Y aquí también es un llamado de atención para nuestras vidas, que tengamos cuidado con las motivaciones con las que hacemos las cosas. Porque muchas veces nos podemos encontrar con motivaciones erradas, predicando el Evangelio, pero con motivaciones erradas. En este caso podemos ver que finalmente, si bien habían algunos que predicaban con malas intenciones, Dios también lo utilizaba, pero habían otros también que Dios les daba nuevo ánimo al ver que Pablo, cómo el Señor sostenía a Pablo. Al ver cómo Dios sostenía a Pablo, cómo Dios era el que había puesto a Pablo para la defensa del Evangelio, ellos tomaban nuevo ánimo
para seguir predicando el Evangelio. Entonces Pablo, posterior a esto, nos dice que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Aquí Pablo dice, ¿qué mejor? Ya sea que por buenas intenciones o por otras quizás no tan buenas, el nombre del Señor seguía siendo anunciado. A pesar quizás de que algunos no tenían buenas intenciones, pero el nombre del Señor seguía siendo anunciado. Ejemplo de esto también podemos ver en la Biblia, por ejemplo en Jonás, en donde vemos que claramente su predicación no era una predicación que buscaba que el pueblo se salvara, sino que sabemos y conocemos la historia donde Jonás lo único que quería es que ese pueblo quizás pereciera, pero Dios tenía un propósito mucho mayor. Y a pesar de la horrenda predicación de Jonás, Dios igual usó esa predicación para que el pueblo se salvara. Así también es como podemos ver que Pablo nos habla de este grupo, que quizás predica buscando hacerle daño a Pablo, si bien la palabra no especifica a qué se refiere cuando dice que le quiere hacer daño, aunque que le hacían daño o por envidia, aunque no creo que haya sido porque querían estar en la cárcel como Pablo la envidia, pero lo que podemos ver es que el nombre del Señor seguía siendo anunciado. Y aquí nuevamente Pablo nos muestra lo que en su corazón gobierna. Dice, y en esto me gozaré, y en esto me gozo, y me gozaré aún, en que el nombre del Señor sea anunciado. Pablo está en condiciones deplorables, pero se encuentra gozoso. El Evangelio está siendo predicado. El centro de la vida de Pablo, su centro ya no era el mismo. Él había muerto a sí mismo y ahora su deleite era el nombre del Señor. Su deleite era servir al Señor. No le importaba su comodidad física, no le importaba su salud, no le importaba el dinero, no le importaba su libertad. Lo que a él verdaderamente le importaba era que Dios fuera enaltecido. Y Dios era finalmente su deleite. No encontraba gozo en ninguna otra cosa, sino que Dios era el deleite en que él podía descansar. Vamos haciendo un pequeño resumen. Pablo estaba viviendo un momento muy complejo, estaba viviendo un momento de mucha dificultad física. No estaba en condiciones de poder decir, hoy estoy súper tranquilo, relajado, estoy como de vacaciones. Al contrario, Pablo estaba sufriendo. Y quizás nosotros podíamos llegar a pensar qué condoro se mandó Pablo. Dios lo está castigando, pero ¿por qué? ¿Qué manso condoro que se tuvo que mandar? Pero finalmente podemos ver cómo en verdad todo está dentro de los planes del Señor. Espérenme un segundito. Todo está en los planes del Señor para que también el Evangelio fuera anunciado. Los creyentes retoman nueva fuerza. Si bien hay algunos con buenas motivaciones, otras con no tantas, pero el Evangelio está siendo anunciado. Imaginemos cómo hubiera reaccionado Saulo en este caso. Yo no quiero ni pensar qué hubiera hecho Saulo en el caso de Pablo, pero podemos ver ahora que hay un corazón transformado en su vida. Podemos ver cómo Pablo ya no le interesa su carne, no le interesa lo que está viviendo, sino que su centro es Cristo. Su vida es Cristo. Y ahora también esto es importante llevarlo a nuestras vidas. No podemos seguir adelante sin analizarnos nosotros mismos. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro caminar en el Señor? ¿Estamos siendo luz en medio de las tinieblas en las tinieblas que nos encontramos? En estas situaciones diarias, en el trabajo, en nuestra misma casa, hay algunos que estamos en cuarentena, otros que tienen que ir a trabajar de igual forma, algunos quizás están cesantes, otros están con inseguridad laboral. ¿Estamos viendo todo esto con un propósito divino? ¿O lo estamos viviendo con dolor y aflicción porque vemos dolor en nuestras vidas? En lo personal, esta palabra igual fue súper fuerte en mi vida porque me llama
a poder centrar mi vida en Cristo, a poder centrar y poder gozarme, como Pablo lo hacía, en sus debilidades, en sus dificultades, en todo lo que estaba viviendo. Claramente, si comparamos nuestra vida, lo que estamos sufriendo nosotros versus lo que está sufriendo Pablo, quizás la balanza está súper contrapesada, pero en su vida, aún así, había mucho gozo. ¿Y por qué había gozo? Porque no estaba centrado en sí mismo, porque su centro era el Señor. Y ese es el llamado que tenemos nosotros ahora, a que nosotros busquemos al Señor y que Él sea nuestro centro, que Él sea nuestro deleite, que nuestro gozo ya no esté en vivir para nosotros mismos, que nuestro gozo esté en vivir para el Señor, en que la obra del Señor, en que Él sea anunciado, en que en su nombre sea glorificado, en que ahora más personas puedan conocer al Señor y puedan tener vidas transformadas, que ya todos nosotros, al igual que Pablo, el Señor ha transformado nuestras vidas. Y si no, te invito ahora a que tú le entregues tu vida al Señor. Porque así como quizás no sabemos cómo hubiera reaccionado Saulo ante todo lo que estaba viviendo Pablo, pero sí podemos ver cómo un corazón regenerado, como un corazón que el Señor ha transformado, se deleita en el gozo y se goza en la obra que el Señor está haciendo. Vamos al siguiente versículo que nos dice: y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. En Pablo había una seguridad, no solo de que todo esto redundaría en bien para el Evangelio, sino que Cristo sería magnificado en su cuerpo. Dice que Cristo será magnificado en mi cuerpo o por vida o por muerte. Cristo magnificado. Y en verdad Pablo entendía, y era un hombre de fe, y él sabía que tenía unos hermanos que estaban orando por él, que eran los hermanos de Filipo en este caso, y también él sabía que por medio del Espíritu Santo era el que estaba ayudándolo y acompañándolo, y él esperaba su liberación. Aunque en verdad Pablo no descansaba en sus capacidades, Pablo no descansaba en tener un renombre, a él no le importaba quizás que todo esto fuera para su propia gloria, sino para glorificar a Dios. Confiaba en que Dios le daría la victoria. ¿Permiso? Y que Dios le dé la victoria no significa necesariamente que él no moriría, sino que dice que él confiaba que él no sería avergonzado. Y aquí lo invito a detenerse un momento y que nos preguntemos, humanamente, si nosotros analizamos lo que está viviendo Pablo. Estaba en una cárcel deplorable, estaba siendo perseguido, estaba encarcelado en un lugar donde nadie quisiera estar. ¿No creemos que humanamente él ya había sido suficientemente avergonzado? Entonces, ¿por qué dice que confío que no seré avergonzado? Porque él está hablando de avergonzado espiritualmente. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que Dios no lo abandonaría, a que Dios cumpliría el propósito que Dios tenía para él, que Dios cumpliría el propósito, ya sea que él viviera o que muriera. Pero todo esto resultaría en progreso para el Evangelio, en que el nombre de Dios sería magnificado. Pablo no sería avergonzado, sino que Dios haría su voluntad sobre su vida y Dios sería glorificado y magnificado, sea lo que sea que le aconteciera a Pablo, ya sea que él saliera libre o que él muriera en aquel lugar, pero sea lo que sea que aconteciera, el nombre del Señor iba a ser glorificado y magnificado. Pablo tenía esa certeza. Y así como dice esto, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Podemos ver que este es uno de los pasajes, yo creo que uno de los más conocidos de la Biblia, un pasaje muy conocido, de hecho serviría como para colocarlo en el escudo de la iglesia. Es como un lema de guerra que este versículo. Pero ¿qué nos resume esto? Esto nos resume la teología de Pablo. ¿En qué creía Pablo? ¿En qué estaba cimentada la fe de Pablo? Podemos ver cómo en realidad Pablo tenía súper claro cuál era su posición frente a Dios, cuál era su posición frente a Cristo, porque para mí el vivir es Cristo. Pablo dice, para mí, Pablo, el vivir es Cristo.
Él se sujetaba a la voluntad de Dios. No descansaba en lo que él podía lograr o en cómo él iba a vivir, sino que para él lo importante era lo que Dios tenía para su vida. Su única preocupación era dar honor a Dios. No vivía para sí. Dios era su deleite. Dios, y esto aclara inmediatamente dónde está el corazón de Pablo. Pablo no le importó el sí mismo, no le importaba él seguir con vida, él para, no sé, tener una última comida con su amigo, no le importaba, sino que lo que a él le interesaba era vivir para Cristo, no le importaba. Y el morir para él era ganancia, porque ¿qué significaba esto? Iba a poder vivir con el Señor eternamente. Si moría, se iba a vivir con Cristo, a reinar con el Señor. Entonces para Pablo esto ya no era algo relevante. Y así como sigue el versículo siguiente, dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Al leer estos versículos podemos ver la entrega que tenía Pablo. Y nos ponemos a pensar que era más difícil o más fácil, por llamarlo así. Nos ponemos a pensar qué estaba viviendo Pablo en su carne en este momento. Y pensamos esto versus el estar con Cristo eternamente, el ya no tener enfermedades, el estar gozando y disfrutando del Señor, ya no tener dolor, de ya no luchar contra el pecado. En verdad podemos entender cómo Pablo añoraba vivir con el Señor, dejar esta tierra para poder estar con el Señor siempre. Y por eso podemos entender incluso que el morir es ganancia. Y si nosotros nos ponemos en su lugar, quizás nosotros estaríamos exigiéndole a Dios: Señor, quiero morir, porque estoy sufriendo tanto, no puedo más con esto, porque estoy sufriendo demasiado. Y finalmente exigiéndole a Dios que queremos morir, o es una imagen nomás que estoy poniendo, pero quizás nosotros podíamos llegar a ese punto, pero nuevamente estaríamos pensando en nosotros mismos y no estaríamos pensando en el plan global del Señor. Aquí es donde podemos ver a Pablo que a él ya no solo le bastó con entregar su vida en las manos del Señor, con renunciar a su vida y entregársela a Dios, sino que ahora también podemos ver cómo incluso renuncia a su muerte, incluso renuncia al estar ahora con el Señor, por estar un tiempo más con su hermano, porque sabe que el estar con su hermano un tiempo más va a ser para bendición de ellos, va a ser para que el nombre del Señor sea exaltado. Y su deseo ya no era él, su deseo ya no era él mismo, su deseo era Dios y su voluntad, y que su voluntad se hiciera en su vida. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo, después de explicar su motivación, expone que él creía que se quedaría un tiempo más. Él tenía la confianza que Dios le permitiría ser de bendición para su hermano. Pero esto no era porque Pablo confiaba y tenía una digamos así, como que él quería quedarse y como que tenía ser como... No era porque Pablo quería seguir en vida necesariamente, como lo explicaba delante, sino porque confiaba que con su liberación el nombre del Señor sería glorificado, porque Dios sería exaltado con su liberación entre medio de el pueblo que se encontraba en Filipos. Nuevamente para los filipenses esto sería una gran bendición, porque Pablo podría acompañarle y exhortarle. Pablo sabía que quizás él sería liberado, pero no para gloria de él, no para que nuevamente lo vitorearan como el gran Pablo, sino para que abunde la gloria de Dios en medio del pueblo, de
de Filipos, ¿cierto? Para que el pueblo de Filipos pueda nuevamente glorificar a Dios, porque Pablo seguía con vida y seguía entre ellos. La verdad es que en medio de todo este pasaje, en medio de todo lo que hemos podido estar leyendo, es imposible no ver un corazón transformado y entregado completamente a los pies del Señor. Un corazón donde la obra del Señor estaba siendo completa, donde la obra del Señor estaba siendo formada día a día, donde Pablo estaba entregando su vida día a día al Señor para que Él transformara su vida. Ahora Pablo podemos ver cómo entregó su vida y su muerte. No sé ustedes, pero yo creo que esto le da un nuevo sentido a imitarme a mí como yo imito a Cristo, ¿cierto? Entregarnos por completo, así como Cristo también lo hizo. El pasar de Jesús en esta tierra, no podríamos decir que fue un paraíso. Por esta tierra Él no fue reconocido, Él fue humillado, Él también podemos ver cómo fue despreciado, fue herido, incluso fue humillado. La creación estaba humillando al Creador. Este Rey de Reyes Todopoderoso no le importó el rechazo, y Él vino a predicar y mostrar este camino de salvación para nuestra vida que nosotros en verdad no merecíamos. No le importó que nosotros no lo buscáramos. Él nos buscó a nosotros. Y siendo la plenitud, no necesitando nada, se despojó de sí mismo y tomando forma de siervo, dice Filipenses capítulo 2, entregó su vida por nosotros. Y ahora nosotros podemos conocerle, ahora podemos vivir, podemos tener una nueva comunión con el Padre, solo por la obra que Jesucristo hizo en nuestra vida, porque Él se entregó completamente, porque Él entregó su vida por nosotros. No le importó lo que nosotros, si nosotros le buscábamos o no, sino que Él vino a nosotros. Por culpa de nuestro pecado, estamos separados de Dios. Y debido a esto Jesús tuvo que finalmente morir y reconciliarnos con el Padre. Ahora a nosotros nos queda una parte. A nosotros ahora nos corresponde renunciar también a nuestras vidas para vivir para Dios. Y nuestro gozo ahora puede ser completo en Cristo. Que nosotros ahora podamos renunciar a nuestra vida, podamos entender que Dios es el que obra en nosotros y entender de que Él es lo más importante y de que nosotros ya no somos el centro de nuestras vidas, sino que Dios es el centro de la historia, el centro de la vida. Y finalmente, ¿qué nos promete? Nos promete una vida mejor, pero eso no significa que vamos a tener lujo, no significa que vamos a tener comodidades, sino que el hecho de que Dios nos promete una vida mejor, es una vida en que podamos conocerle a Él, donde podamos tener el verdadero gozo de poder vivir con Él, vivir para Él. Ese es el llamado que tenemos en esta hora. Pero, ¿cómo estamos nosotros verdaderamente? Permiso. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Tenemos gozo en medio de las situaciones que estamos viviendo? ¿Estamos viviendo en pos del progreso del Evangelio? ¿Estamos siendo luz en medio de este mundo caído? ¿Entregamos nuestras vidas o nuestras vidas en las manos de Dios? Y para nosotros el vivir es Cristo. La verdad, estas son preguntas súper difíciles y que al menos a mí me golpean directamente. Porque muchas veces nuestras vidas lo único que están haciendo, en vez de reflejar al Señor, en vez de reflejar luz en medio de las tinieblas, sino que solo lo único que hago muchas veces es quejarme y vivir como si una vida, como si no tuviera a Cristo en mi corazón. Pero en verdad, lo que nos queda es arrepentirnos. Muchas veces no estoy ni cerca, pero ¿eso significa acaso que no soy un hijo de Dios? No, significa que muchas veces también estamos con motivaciones erradas. Y ahora el Señor donde nos llama también a que nosotros podamos pedir perdón por esto. Y que el Señor, Él es el que se va a encargar de transformar nuestra vida, de guiarnos a tener una vida que le alabe a Él, que adoremos a Él, donde Él sea el centro y donde nosotros podamos morir nosotros mismos. Y ahora que Cristo pueda crecer en nosotros. Y sabemos que esto también no es algo instantáneo en nuestras vidas, no es como que digo,
me rindo, Señor, y de la nada me transformo en alguien perfecto y ahora soy el Pablo 2. No, pero sí tenemos una promesa del Señor que la leíamos la semana pasada, que dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, una vez que Cristo sea lo principal y vivamos para su gloria, vamos a poder gozar, sea cual sea la situación. Vamos a poder estar gozosos, no importando lo que estemos viviendo, porque nuestro gozo ya no dependerá de lo que estemos pasando o de lo que estemos viviendo, sino que va a depender completamente de la obra de Dios, va a depender completamente de lo que Él tenga planeado para nuestras vidas. Y si su plan se está cumpliendo, sea que estemos, nuestra carne esté sufriendo o no, vamos a estar gozosos, porque el plan del Señor es primero, por sobre todas las cosas. Nosotros ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es tomar un nuevo ánimo. Quizás nos encontramos, entre comillas, y muy entre comillas, similar a Pablo. No estamos en la cárcel, pero quizás sí estamos en una cuarentena, ya sea obligatoria o quizás voluntaria. O quizás ni siquiera estamos en cuarentena y tenemos que ir a trabajar todos los días, pero a pesar quizás de nuestra comodidad, igual nos terminamos quejando: Señor, es que no puedo salir, Señor, es que igual me aburro y por eso no te predico, me pongo a ver otras cosas. Es que, Señor, si tan solo pudiera salir, mi predicación sería mucho mejor. O si no, no sé, pues es que, Señor, mi vecino es tan pesado, ¿cómo le voy a predicar si no se puede ni hablar con él? Y a lo mejor no sigo. Pero veamos las condiciones en las que estaba Pablo. Las condiciones en las que estaba Pablo: no tenía internet, no tenía comodidad, no podía salir, y tampoco digamos que los vecinos que estaban en ese lugar deben haber sido los mejores vecinos, por algo estaban en la cárcel. Pero nada de eso le impidió a Pablo anunciar el nombre del Señor. Nada de eso le impidió a Pablo estar gozoso en medio de las tribulaciones que estaba viviendo, porque para él lo primordial y su fuente de gozo era que el nombre del Señor fuera anunciado y que su plan fuera llevado a cabo. Y finalmente vio como el lugar en el que estaba era un buen lugar para hablar del verdadero libertador y salvador. Nosotros ahora estamos en la misma situación. Estamos quizás rodeados en nuestra casa. Es un buen tiempo para predicar en nuestra casa también, predicarle a nuestros vecinos. Si estamos yendo a trabajar quizás menos o de larga distancia, no quiere decir que ahora no tenemos tiempo o no tenemos posibilidades de predicar. El Señor siempre va a abrir una puerta. El Señor siempre va a permitir de que nosotros podamos predicar su evangelio, porque Él tiene un propósito mayor. Y el propósito de Él no es que nosotros nos sanemos del coronavirus, que nosotros no nos infectemos. El propósito del Señor es que su nombre sea glorificado y que su evangelio llegue a todos los confines de la tierra. Y esta es una preciosa oportunidad que el Señor nos está regalando para predicar su evangelio. Y que también podamos entender que nuestro gozo ya no está en las situaciones que nosotros estamos viviendo, sino que nuestro gozo, nuestro verdadero gozo, es vivir para Cristo, es vivir para su obra, para lo que Él tiene trazado para nuestra vida. Pablo pasó de ser un perseguidor de la iglesia, Dios lo transformó, y ahora al nivel de que lo llevó a morir a sí mismo. Y ahora él ya no vivía en pos de sí, sino que vivía en pos del Señor, y se entregaba por completo para que el nombre del Señor fuera glorificado. Y él, a pesar de ser un perseguidor de la iglesia, Dios lo transformó y pudo llegar a decir que para él su vida era Cristo. Así también nosotros. El Señor también transformó nuestra vida, al igual que Pablo, siendo personas que nos alejábamos de Dios, que no buscábamos a Dios, que no queríamos saber de Dios. Dios transformó nuestra vida. Y ahora a nosotros nos corresponde buscarle cada día más para que Cristo sea nuestra vida, para que podamos decir: para mí el vivir es Cristo. Pablo, como cristiano, vio probada su fe, pero su gozo verdadero fue hacer la voluntad de Dios. Ya no vivía para sí, Pablo vivía para Cristo, en quien estaba su gozo. En esta hora la invitación es a que también podamos buscar más del Señor, buscar más de Él, y que verdaderamente podamos centrar nuestra vida en Él, y de que Él sea nuestro deleite, que Él sea nuestro gozo, que ya no nos importe quizás si vamos a sufrir. Esto no quiere decir que no vamos a tener dolor. Pablo no estaba en la cárcel
muerto de la risa y no le pegaban con algodones. Estaba sufriendo, verdaderamente su carne se dolía, pero su gozo no estaba en su carne, su gozo estaba en el Señor. Y ese es el llamado para hoy día, que nuestro gozo esté en vivir para Cristo. Oremos. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque entendemos que no vivimos para nosotros mismos, Señor, porque entendemos, Señor, de que no somos el centro de la historia. Entendemos, Señor, de que lo que estamos viviendo es parte de un plan mayor que tú has diseñado, Señor. En esta hora te pedimos perdón, Padre, porque hemos pecado, porque somos egocéntricos, porque vivimos en pos de nosotros mismos. Y no entendemos, Señor, de que tú tienes un plan mayor, de que tú tienes un plan perfecto, Padre, para la vida de cada uno, Señor. Y te pedimos en esta hora que tú nos ayudes, nos dirijas, Señor, para poder glorificarte a ti, para que tú seas el centro de nuestras vidas, Señor, para que nuestros corazones sean transformados y podamos vivir en pos de ti, Señor, para que nuestro gozo ya no esté en las cosas que nosotros tengamos, en las cosas que podamos comprar, en nuestra salud, en nuestra familia, Señor, sino que nuestro gozo esté verdaderamente en ti, Señor, que nuestro gozo esté en dejarnos, dejemos que Tú hagas tu voluntad en nuestras vidas, Señor, que ese sea nuestro gozo, que nuestro deleite está en hacer tu voluntad y que tú seas transformando nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a poder tener esta vista en lo eterno, Señor, y salir de las cosas terrenales y dejar las cosas atrás, Señor. Te pedimos, Señor, que tú obres en nuestras vidas, transformes nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a tener nuevo ánimo, Señor, de predicar tu evangelio. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos quizás de enfermedad, Señor, tú también nos permitas hablarle a otro de Cristo, Señor, y que tú seas el centro de nuestras vidas. Te pedimos, Padre, todo esto por los méritos de Jesucristo, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Y el mundo muerto ya, tú me sostendrás, con tu fuerza avanzaré, yo te seguiré, yo te seguiré, no miraré atrás, tu abrazo está delante, a esta vida he muerto ya, no me soltarás, por tu gracia venceré, yo te seguiré, yo te seguiré. He puesto la mano en el arado, el costo he calculado, y al ver tu resplandor y degustado de tu perdón, has afirmado mi decisión. He puesto la mano en el arado, el costo he calculado, y al ver tu resplandor y degustado de tu perdón, has afirmado mi decisión, que aunque lobos me rodeen y me quieran devorar, yo te seguiré, Cristo te seguiré, aunque por persecución muchos vuelvan atrás, yo te seguiré, y aunque pierda esta vida rodeado de adversidad, yo te seguiré, Cristo te seguiré, y aunque caigan las estrellas y el sol deje de brillar, yo te seguiré. He puesto la mano en el arado, el costo he calculado,
quieran devorar, yo te seguiré, Cristo te seguiré, aunque por persecución muchos vuelvan atrás, yo te seguiré. Y aunque pierda esta vida rodeado de adversidad, yo te seguiré, Cristo te seguiré, aunque caigan las estrellas y el sol deje de brillar, yo te seguiré. Yo te seguiré, no miraré atrás, la esperanza está adelante y al mundo envuelto ya. Tú me sostendrás, con tu fuerza avanzaré, yo te seguiré. Yo te seguiré, no miraré atrás, tu abrazo está delante, a esta vida he muerto ya. No me soltarás, por tu gracia venceré, yo te seguiré. Yo te seguiré, yo te seguiré, no miraré atrás, tu abrazo está delante, a esta vida he muerto ya, no me soltarás, por tu gracia venceré, yo te seguiré. He puesto la mano en el arado, el costo he calculado, y al ver tu resplandor y degustado de tu perdón, has afirmado mi decisión.